al licenciado Cristian Hernández Uscaña. Muchas gracias, buenas tardes a todos ustedes. Ya enorme gusto poderles recibir en el plantel. La vez primera que me contamos sobre este libro, en lo particular me gusta mucho la lectura, y en todos estos años que hemos trabajado en el plantel, hemos participado en varias presentaciones de libros. Inclusive el maestro Miranda, la vez pasada, trabajamos con él aquí, ¿verdad? Y parte de la idea es que el plantel se convierta en esa inspiración de los jóvenes, y sobre todo la apertura de estos escritores locales, regionales, ¿verdad?, que transmiten historia. Bien lo comentó el maestro Manuel, el plantel Conalep no existiría sin la intervención del ingenio azucarero, ¿sí? Pero también no existiría sin la intervención de personajes importantes locales que lograron en su momento gestionar, ¿sí?, para que este plantel esté aquí, en Carlos Acarrillo. Y muchos de ustedes seguramente están vinculados al plantel con un familiar, ustedes mismos, ¿verdad?, que de una u otra forma estudiaron aquí, se formaron aquí en algunas de las carreras que históricamente hemos tenido en nuestra oferta educativa. Y hoy, parte de la idea, de aquí están las nuevas generaciones que posiblemente desconocen ese proceso histórico, que desconocen ese devenir de sus abuelitos, de sus papás, de sus bisabuelos incluso, ¿va? Y que parte de la idea, como el licenciado Guadalupe Cruz, es hablarles un poquito de eso, de cómo se forma ese proceso histórico, ¿sí?, que muchas veces lo vemos ahí parado, ¿va?, en Ingenio San Cristóbal, pero gran parte de la creación de este pueblo, de este municipio, es gracias a esa factoría que da mucho trabajo, que da rama económica, y que al final, sí, se formó por el trabajo, por el sudor de mucha gente, que hoy, por ejemplo, me da mucho gusto recibir a los jubilados, ¿sí?, que gracias al trabajo histórico, al trabajo, al esfuerzo de muchos años. Con su libro Una deuda pendiente del Ingenio San Cristóbal. Disculpe la deuda, hoy se salda. Hoy se salda, ¿verdad? Así es, maestra Cristina Méndez Sarmiento, una maestra. Ella va a iniciar los comentarios. Adelante, maestra. Muy buenas tardes, distinguidas personas que nos acompañan esta tarde. Bienvenidos. Espero que no se aburran con esta charla. Para una servidora es un reto, pero también es un placer participar este día en la presentación de un libro cuya autoría es de una persona conocida, a quien yo no veía desde hace varios años. Me refiero al licenciado Guadalupe Cruz, quien nos trae el libro Una deuda pendiente del Ingenio San Cristóbal. Dicha obra es el resultado de una amplia investigación realizada durante muchos años, de los años vividos aquí en Carlos Acarrillo y de los años de estudio para poderla escribir. Es una historia de vida contada de forma literaria, con sutileza y con mucha credibilidad. En sus páginas, el autor nos remite a obras de la literatura universal, como cuando habla del pueblo de Carlos Acarrillo y su forma de... La narrativa de este libro, el autor la inicia agradeciendo
pidiendo a su hermana Marta, que está por allá sentada, por ese impulso, Marta, que tú le diste, para que él pudiera plasmar por escrito sus vivencias, sus recuerdos que estaban en su mente atesorados. Sí, a veces nos hace falta que alguien nos diga, hazlo. Tú sabes, tú puedes. Y esa fue Marta. Mi respeto para ti, Marta. Él, el autor, habla del pueblo de Carlos Zacarrillo y su forma de convivencia, pues la compara con la obra que ya les dije, con la de 100 años de soledad. La narrativa de este libro lo hace con el corazón, porque su corazón lo impulsa a narrar en su... Bueno, yo quiero agradecerles en forma muy especial a los organizadores de este acto, al licenciado Cristian Hernández, que es una persona brillante y si lo saben aprovechar creo que va a dar frutos muy importantes en esta zona, porque él viene de una zona muy bonita, Tula. Entonces, quiero agradecerles a él, al licenciado Manuel, a los comentaristas, a las personalidades que están ahora de la política, escritores, maestros. Yo quiero agradecerles su presencia. Muy pocas veces, yo tengo 85 años de edad, yo llegué a los 40 días porque mi padre era sindicalista, cuando no cobraban, era una amenaza de muerte, a todos mis tíos los mataron y a mi padre también lo asesinaron, así era el capitalismo. Y entonces, para asegurar el parto de mío y el de mi hermana Araceli, mi papá nos mandó a mi mamá a Tlacotalpan a dar a luz, pero aquí nos criaron. Mi padre era de ahí de la Loma, frente al ingenio San Cristóbal, del otro lado del río, y mi madre llegó del puerto de Veracruz. Entonces, yo crecí en orfandad, porque mi padre tuvo que huir, porque lo querían asesinar las guardias blancas del ingenio. Otros son a los obreros, a los campesinos, más todavía. Y entonces crecí vendiendo dulces, tamales, donde estamos ahora eran cañales. Todos estos caminos los recorrí a pie. Con don Eliseo Pena, que era mi padrastro, a los 6 años recorrí todos los campos circunvecinos, íbamos a pie hasta Tenejapa, Manzanillo, íbamos a la Alta Barranca, íbamos a los Boques, en fin, comprando los cochinos. Así que si un niño sin cuerpo, todo desarrapado, un paria. Eso formó en mí un sentimiento de, no sé, a veces de dolor. Es una herida, la pobreza. La pobreza es lacerante, nosotros nos creamos, ya sí crecí. Pero no vengo a hablar de mí, nada más les estoy dando un antecedente de qué fui. Llegué a ser tornero en el ingenio San Cristóbal, aprendí tornero, operar compresadoras, todas las máquinas que había en el ingenio, me hice de plata. Pero a muy temprana edad tuve que emigrar a la Ciudad de México joven porque aquí no nos pagaban muy mal. Y entonces emigré a la Ciudad de México. Ahí empecé mi tarea sindicalista, empecé a aprender con los estudiantes y eso. Y llegué aquí, regresé en pocos días, en la estancia de 2 años en México, y empecé a meterme al sindicalismo. De ahí aprendí muchas cosas. Llegué a secretario general de la CTM de Cosamaloapan, muy joven.
Pero mi ilusión no era hacer dinero, no. Era poder trabajar por los miserables, por los pobres. Entonces, voy a permitirme, porque como dijo la maestra, ya de administración de empresas, leyes y economía. Y yo no me llamaba la atención el dinero, no. Cuando vi el plan de estudio de la carrera de economía, me enamoré de ella porque hablaba del trabajo, la historia del trabajo, que allá voy. Porque este libro está precisamente creado aquí en un centro de trabajo. Y entonces ahí pude estudiar la historia del trabajo, desde el comunismo primitivo, pasamos por el feudalismo, llegamos por la Edad Media hasta llegar al capitalismo. Toda esa es la evolución histórica del trabajo. Y llegamos a la revolución, hasta la revolución industrial. Eso, la revolución industrial trajo un cambio muy importante en la vida, un par de aguas. Y ahora ya no se habla de la revolución industrial, pero fue el cambio tecnológico, los cambios tecnológicos como ahora los celulares. En la fábrica, yo a veces eran las 12 del día y cuando íbamos a entrar, me quedaba yo mirando las chimeneas, eran las 12 del día con un calor tremendo. ¿Entro o no entro? O me voy con Somarriba a echarme unas chelas, a jugar con bilete, porque la fábrica es un infierno. Los ingenios azucareros son un infierno. Y entonces, todo eso, yo entré a los 12 años a la fábrica de aprendiz. 4 años de aprendiz sin ganar un quinto. Ya estando en México, yo pasaba por la calle de Río Lerma y estaba la casa de don Roberto García Mora, Loera, y la casa blanca que era de Franchuti, su yerno. Iba yo con mis hijos y le decía, esa casa es mía. Y mis hijos se me quedaban mirando, ¿no? Mi papá, ¿qué onda trae? Ya le explicaba, no, es que yo trabajé ahí en el ingenio, 4 años estuve que no me pagó un quinto ese señor de aprendiz. Y como yo éramos como 200 niños, ustedes niños ya no pasaron ese mundo, trabajaron en un mundo distinto. Qué bueno, porque eso es la evolución de la justicia social, que ya están, sus padres los están mandando a estudiar para que seamos los hombres prósperos, que vivan mejor. El azúcar, ahí murió en un embudo de azúcar, quemado. El difunto Peluca, así le decían, también quemado por una explosión que hubo del azúcar. Clemente Juárez se reventó un cuádruple y se botó el bagazo y ahí murió quemados. Yo estaba platicando con Juan Herrera, que estaba ahí junto a los cuádruples, que fui a pedir un pedazo de acero, y iba yo caminando unos 50 metros cuando oigo la explosión. Ahí se quemó Juan Herrera, pero me toca a mí, ¿no? Por eso si no me hubiera escrito este libro. ¿Sí? Juan Clemente se reventó, y así muchos trabajadores. Pero no había justicia, nada. Vienen otros, y vienen otros, y vienen otros. Todo eso que yo viví, esa injusticia, ese mundo inseguro, porque entrabas a la fábrica y no sabías si ibas a regresar. El presidente Echeverría nombró una comisión porque teníamos el segundo lugar de accidentes en la República. Importante pilar de esta historia, la mujer sin la mujer. Y entonces doña Zoida ayudó al grupo, allá tiene una chocomilería. Después se pasaron aquí por la iglesia, ahí donde nació la XFU, ahí tenía su tallercito porque vendía radios, don Arnulfo. Y doña Zoida se encargaba de cobrar, se nos fiaba a los compañeros. Ahí nació. ¿Por qué razones? Pues no lo va a conocer, pero ahí nació. Yo iba al taller, yo iba a comprarle los pulpos, porque los radios eran de pulpos. Y entonces ahí conocí a don Arnulfo aquí. También Javier Delgado era otro un periodista gráfico, muy dinámico. Y hablando de los cañeros, porque aquí la historia es también la de campo. Aquí había una historia que decía, saliste en maquilero. Yo
cuando jugaba billar a veces no me alcanzaba y le quedaba yo de frente ahí en la partida al venado que era el coime y decía, ¿saliste maquilero? Maquilero era que siempre los dueños, los cañeros salían debiendo porque les trinqueteaban su dinero. Sí, era eso. Y de si saliste maquilero, ahí se hizo ese calificativo, ¿no? Todo esto está agarrado aquí. Pero Javier Delgado, cuando lo fui a ver, necesitaba yo fotografías, siempre conocía a Javier con su cámara, ahí yo lo veo con su cámara, y me recuerda a su esposa, y fue de Zacatecas, Javier, mi jovencito. Y entonces le platicó que un día estaba entre el fuego porque repartían las famosas despensas, pero había trinquetes ahí. Dice que por medio lo matan a él, porque le echaban la culpa a él del robo, porque eso. No, ha entrevistado ahí a su imprenta que tenía aquí en el Boulevard, traía un brazo vendado, ahí nos iba a llamar a las 6. Y cuando le platiqué, dice, no, tú, dice, que estoy así como paralizado, Javier Delgado, por las infamias que cometían por los portadores de caña y por los propios productores de caña. Y bueno, todo esto también está aquí narrado, pero mientras que creen, padecimiento de la mujer. Hubo otras mujeres como doña Esperanza Barragán, doña Esperanza Márquez, mi mamá, para que ese fue el artículo 123 se diera, porque no había escuelas. Y en aquel entonces no se usaba el adjetivo de camaradas, porque el marxismo era en aquel entonces la valentía. Aquí en Cosamaloapan mataron a Eduardo Castellán, porque era un activista. El reconocimiento. Histórica de las familias azucareras del Carlos Acarrillo, del esfuerzo de los trabajadores, que gracias a ello es la sobrevivencia de este emporio azucarero, Orgullo de México. Es una reseña de todas las familias, de los deportistas, de aquel Carlos Acarrillo que se fue, y es una recopilación de datos históricos para las nuevas generaciones y dar a conocer para qué sirve el trabajo, que esa es la importancia de este libro, qué es el trabajo y para qué sirve. No somos nada más sujetos del trabajo, no. El trabajo tiene un beneficio para México y eso es lo que trato de hoy dar a conocer. ¿Qué temas abarca? ¿Qué temas abarcará en su libro? Bueno, el tema es histórico, abarco todos los temas, tanto económicos, de la producción, deportistas, cómo era Carlos Acarrillo aquel entonces, qué existía, aquí se filmaron películas, aquí vinieron las mejores orquestas del mundo, y en fin, ese Carlos Acarrillo que ya no existe, y que gracias a la unión y al esfuerzo de los trabajadores, tenemos un Carlos Acarrillo nuevo. Esta escuela, por ejemplo, de CONALEP, es producto de esa unión, de ese esfuerzo del sindicato. Eso lo logró don José María Martínez Rodríguez, que era el líder del sindicato. También el conjunto habitacional de San Cristóbal es producto de esa unidad de los trabajadores, y gracias a ese líder extraordinario que fue José María Martínez Rodríguez, nos dio una vida digna a los trabajadores, no tan solo de San Cristóbal, sino de México. Aquí contará usted la historia, cómo surgió esta escuela. Así sí, lo vamos. Está en el libro, está redactado también en el libro para que pues se sepa, ¿no? También lo mismo en la fundación del municipio libre, cómo se dio, cuándo se dio la autorización, porque fue una intervención de la CTM ya en los últimos momentos, que era Chirinos el gobernador. Un día nos atendió Yunes a las 3 de la mañana, Marianito era el secretario, creo que tú estabas también por ahí esa hora,
y ahí se desató, se autorizó ya el municipio libre de Carlos Zacarías. Licenciado, el ingenio contaba con 4 molinos, hoy está 1 y el 4, y molía lo que todos los ingenios de la cuenca hay. Regularmente venía por chalanes, la caña de azúcar, venía por todos lados y no se abastecía el ingenio, o sea, había mucha producción de caña, ahora bajó mucho. ¿Por qué se debe? Bueno, los ingenios, ahí yo los redacto, han sido botines de políticos que han utilizado la industria de los amigos, como siempre ocurre, y solamente vienen a enriquecerse aquí al ingenio. Pero esto existe por los trabajadores, que es lo que yo trato de dar a entender en mi libro. Este esfuerzo que otros se aprovechan, ¿sí? Los tiburones de la política se aprovechan de este trabajo para enriquecerse. Y eso ha sucedido siempre. Ahí está redactado en el libro. ¿Por qué el título? El libro, una deuda pendiente, es porque la riqueza no ha sido compartida. La riqueza que ha producido el ingenio San Cristóbal no ha sido compartida a sus obreros, a sus trabajadores. Todo este esfuerzo de desarrollo que vemos en Pueblo Nuevo, eso fue gracias al sindicato, pero la riqueza no la compartieron los empresarios. ¿Por qué desapareció la ICP, impulsora de la cuenca de Papaloapan? Pero cambios de gobierno, la impulsora de la cuenca de Papaloapan vino Carlos Escalante a hacerse cargo de ella, siendo Echeverría el presidente. Pero a Echeverría se le debe sí un desarrollo de la industria azucarera, porque él creó 10 ingenios en su periodo para autosuficiencia azucarera en México y para exportar. ¿Algo se usted agregar, licenciado Guadalupe? Pues, que esta reunión tenga los efectos para las nuevas generaciones, y yo deseo que es saber de dónde venimos, para qué es la vida, para dónde venimos, qué somos realmente y para qué sirve el trabajo. Ok, gracias. A sus órdenes. Su opinión personal de cómo se rige ahorita el Sindicato Independiente 5608, en donde usted fue una piedra angular también con Clemente Pacheco Mora, que en paz descanse, dando esa batalla contra gobierno, contra marea, y hoy lamentablemente ha caído mucho. Esa libertad, ese sindicato era independiente, pero para beneficio. ¿Cómo ve usted ahorita esa problemática que existe en este sindicato? Bueno, yo desconozco ya el momento actual del sindicato, yo ya tiene ya casi 20 años que me retiré, pero yo tengo una frase bíblica: por sus hechos los conoceréis, por los beneficios que usted logre ver de los trabajadores, ese es el juicio al que me ajusto. ¿Me repite su nombre y su cargo? Me llamo Guadalupe Cruz Cruz, hoy soy un trabajador ya retirado, pensionado. Le dije a César, digo, oye, tu papá va a poner. Sí, sí, sí. Llévese